Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todos a un día más de miércoles de conversatorio. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo, quisiera darle las gracias el día de hoy al maestro Manuel Velázquez, que nos acompaña para conversar un poquito sobre la situación del arte contemporáneo en México. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Muchas gracias al IBEC por estas charlas, a la Galería de Arte Contemporáneo y a todo el equipo que participa para hacer esto posible. Siempre he dicho que hay alguien que se esfuerza un poco más porque las cosas salgan bien. Y bueno, es labor de todos agradecer este esfuerzo, sobre todo en las situaciones que estamos viviendo. Y bienvenida también a esta parte de mi casa y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro, nuevamente. Le propongo comenzar un poquito con la cuestión del tema de el arte contemporáneo como categoría, ya para iniciar la plática sin, sin muchas introducciones como muy generales. Desde que hace unos días estaba viendo en comerciales de 1994 que aparecen varias invitaciones a conocer lo que en algún momento se llamó el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, que estaba en la Ciudad de México. Me llamó mucho la atención, más allá de que esa institución ya no exista, me llamó la atención que en México ya se hablaba de arte contemporáneo desde hace casi 30 años. En el mundo occidental, bueno, desde hace 40 y algunos dirán que hasta 50 años. Si bien en los debates actuales todavía no se termina de precisar si se trata de una etiqueta temporal, de una etiqueta estilística o comercial, que sí vendría mejor llamarlo posmoderno, poshistórico, de transvanguardia, actual, de nuevos medios, y la lista sigue y sigue. Si los artistas no tienen por qué seguir una linealidad histórica homogénea, o que si pueden o no alinearse a una tradición plástica o de medios específicas, que si el mundo del arte como tal se ha evidenciado como un campo cruzado por fuerzas políticas, económicas, filosóficas, de género, de subjetividades, si el mercado del arte juega un papel importante en todo esto, si el sistema al que el mundo del arte está supeditado genera disparidad económica y condiciones de precariedad, etcétera. La lista es inmensa respecto a la información que los artistas hoy en día generan al respecto de este tema. Obviamente llega un punto en el que una entra en shock y con miedo de decir cosas, pues incluso varios especialistas se abstienen de dar una definición unitaria y por el contrario las perspectivas y posiciones son contrapuestas y variopintas. Una ya no sabe a cuál hacer caso. Sin embargo, una idea sí me quedó clara y más o menos rondando en la cabeza, y que es la que quisiera traer a colación. Y es aquella que sugiere que desde el arte contemporáneo se generan más preguntas y respuestas tentativas y situadas que declaraciones universales y objetivas que valen para todo y para todos los casos. El contexto puntual, el momento histórico, en ocasiones el comentario político o la iniciativa a formar parte de lo político y la traída y llevada en distinción entre el arte y la vida son algunos elementos que más o menos en algunas y en otras propuestas orbitan alrededor de las preocupaciones de los que se han denominado artistas del arte contemporáneo. Bueno, esta introducción me lleva, claro está, a preguntarle, a pasarle a usted el balón y preguntar qué es lo que usted entenderá por arte contemporáneo, aunque quizá la pregunta esté mal planteada y sería mejor formular algo así como aspectos podrían incluirse en lo que se ha llamado arte contemporáneo. Maestro, quisiera empezar por ahí. Sí, mira, yo he trabajado algunas ideas, sobre todo con mis estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas. Ahí doy el taller de arte contemporáneo. Les digo incluso que esta idea de taller de arte contemporáneo, pues, puede ser cuestionada. Sin embargo, a mí me interesa mantener esa idea porque precisamente ayuda a eso, a un cuestionamiento, que creo que es la base de muchas de las propuestas de arte contemporáneo, como tú lo has explicado. No una definición lineal, sino más bien una
dirección que se puede mover hacia varios lugares y que puede dar pie a diferentes cuestionamientos. Ahora, sí creo que hay un consenso más o menos general en la idea de situar el arte contemporáneo, el nacimiento del arte contemporáneo, más o menos en los años 60, con pues movimientos que puede decirse de frontera entre los movimientos modernos y lo que formalmente se iría construyendo como una etiqueta. A mí me gusta esta idea de la etiqueta, una etiqueta de lo que sería el arte contemporáneo. Ahora, también hay que pensar que el arte tiene que ser visto de una manera de diferentes enfoques y no solamente un enfoque. Hay que saber que el arte contemporáneo a veces se refiere a un movimiento, a una serie de situaciones que ocurren básicamente en el arte occidental y que por tanto no corresponden a lo que está ocurriendo en otras regiones del mundo. Entonces también tendemos a unificar criterios y tendemos a unificar como nacimientos históricos de ciertas cosas, cuando en realidad se suceden de forma muy distinta en diversos lugares, ¿no? Pero bueno, sí sirve tener un referente histórico, sí funciona plantearlo de esta manera, plantear el nacimiento del arte contemporáneo en los años 60, plantearlo, yo diría, como una forma o diversos modos de hacer arte, diversas plataformas para hacer arte y situaciones históricas donde se puede hablar de la muerte del autor, de la muerte de la obra de arte, por lo menos de la forma como veíamos tradicionalmente a la obra de arte o tradicionalmente al autor o al artista, una referencia directamente con el tiempo histórico con el cual se está viviendo. En fin, hay varias situaciones en donde sí creo que se puede establecer consensos acerca de qué es exactamente el arte contemporáneo. Ahora, en nuestras realidades, creo que esas etiquetas también podrían importar muy poco. A mí me gustaría más bien plantear que desde, en este caso, desde Veracruz o desde México, desde los centros culturales, pero no específicos, se pueden estar viviendo temporalidades diferentes en las cuales no importa tanto si entras dentro o no de la etiqueta del arte contemporáneo. Sí, pienso un poco en que en los conversatorios que he tenido con Brenda, ha sido muy concreto o ha sido muy recurrente la idea de que en el caso del mexicano, en el caso del arte mexicano, no se va a poder hablar de una unidad que condense la heterogeneidad de lo que se estaba produciendo en el país, por una parte. Y por otra parte, que por lo menos desde la conquista, pero quizá ya desde antes, en México, quizá un poco ya más para hablar, no tanto en un esquema general sobre lo que entenderemos por arte contemporáneo en un nivel global, sino ya acercándonos más al caso mexicano, que es el que en este día nos convoca. Pienso un poco que, insisto, que han habido una multiplicidad de relatos locales, como usted bien menciona, muchos de ellos se han presentado incluso de manera discontinua, pero que también va a ser un tanto específico como desde el centro sí se ha elaborado una suerte de relato, agrupa, entre comillas, lo mexicano, ¿no? En cierto grado, más o menos cercano a las tendencias europeas o a las tendencias norteamericanas. Eh, Sin embargo, nosotros cuando revisamos la historia del arte más general y quizá a un público no tan especializado, buscamos el término de arte mexicano, encontramos más o menos un relato lineal, más o menos continuo. Inicia con las culturas prehispánicas, avanza con la colonia, profundiza con el México independentista, irrumpe con la Revolución Mexicana, se modifica con la generación de la ruptura, hay en una supuesta vacío a lo largo de los 60 y hasta mediados de los 80, como si en este periodo no hubiera existido mayor propuestas plásticas, y después retorna con fuerza por ahí de 1985, acompañado por lo que después llamarán el neomexicanismo.
En este proceso ya se abrirá por completo la producción plástica mexicana a un público extranjero, también en los 90s, cuando algunos artistas de aquella época empiezan a entrar por la puerta grande en las grandes bienales y en las grandes ferias internacionales. Y después en los 2000 observamos como en México, en la Ciudad de México, pero también en Monterrey, en Aguascalientes, surgen galerías y ferias de arte, quizá las más conocidas ahora sean Sonamaco, Salón Acme, Material Fair, etc. Este recuento que he hecho a grandes rasgos, sin ánimo de ser un tanto reduccionista, sino más bien relatando esto que uno encuentra en estas historias oficiales, sintetiza una historia que tiene un final aparentemente feliz, el cual ahora vivimos en una época de arte contemporáneo, cuando ya nos alejamos del esquema vasconcelista, unía arte y pedagogía, y nos encontramos en un momento donde el Estado ya no censura necesariamente la producción plástica, y entonces pareciera que ahora estamos en un espacio de libertad creadora, en la cual el artista tiene la capacidad para acceder a nuevos espacios de distribución. Bueno, esta narrativa como que suena un poco feliz y más o menos, insisto, está diseminada por un orden oficial, pero quisiera yo preguntarle, ¿será que de verdad estamos en este periodo feliz en donde el Estado ya ha concedido libertades creadoras a los artistas, el mismo FONCA y sus fondos, y también el mercado ya está ávido de nuevas propuestas y hay cabida para todo y para todos? ¿O estamos en otra cosa? Porque como que la realidad a veces golpetea y no coincide del todo con estas ideas que en ocasiones encontramos. Bueno, son muchas cosas. Yo creo que evidentemente vivimos en un país de ciertas libertades, en donde relativamente cualquiera puede ejercer una profesión, en este caso la cultura o el arte. Sin embargo, también hay que decirlo, tanto el Estado como también la iniciativa privada, es decir, los recursos económicos, pues van normando lo que nosotros como productores podemos hacer, o los límites hasta donde podemos trabajar. Esto no es propio de nuestro país, es propio de cualquier sistema. Ningún sistema produce ciudadanos críticos hacia el mismo sistema, sino más bien da ciertas libertades que permiten actuar de tal o cual manera, y las limitaciones pues son de varia índole, tanto de los propios materiales a los cuales tú puedes acceder, de las posibilidades que tengas de difusión y consumo de tu propia obra. Es decir, por ejemplo, un pintor demasiado apegado a los límites o a las líneas del arte contemporáneo, pues tiene pocas posibilidades reales de difundir su trabajo y de vender, por ejemplo, en la ciudad de Jalapa. Y esa realidad te va normando. Yo podría proponer una lata de sardina tirada en el piso como una pieza de arte contemporáneo en Jalapa, pero la realidad va a ser que pocas instituciones y pocas galerías van a estar interesadas en mostrar ese trabajo acá, y también va a suceder que no va a haber un mercado y no va a haber un espacio de difusión adecuado para ese tipo de trabajo. Aunque yo tenga la libertad de hacerlo, pues hay una realidad que me va a normar y que no me va a permitir que ese trabajo alcance pues la difusión que yo quisiera que tuviera. Me muevo a otro espacio y quizás ese mismo trabajo obtenga se reciba mejor por parte del público, obtenga una mejor posibilidad de venta o de distribución o de consumo, una mayor publicidad. Entonces, yo creo que las maneras en que se puede pensar que un trabajo obtiene un espacio adecuado para su difusión, su distribución y su consumo, pues sí va normando las posibilidades reales de ese trabajo. Eso, digo, no quiere decir que esté bien o que esté mal. Yo creo que es una situación
insisto, que ocurre en cualquier parte del mundo. Que existe la libertad de creación, sí, hasta ciertos límites. Todavía hay, digamos, algunos temas que pueden ser censurados, no necesariamente por el Estado, pero sí por la opinión pública en nuestro país, y la relativa, digamos, libertad de expresión, pues se vive como en cualquier otro lado. Bueno, de lo que conversabas, a mí lo que me parece interesante más bien es que cada creador pueda encontrar dentro de las limitaciones de su propia realidad, que bueno, Juan Hacha lo analizaba bastante bien. Él decía, bueno, la producción artística depende del sistema en el cual se desarrolla y se produce, depende de las capacidades políticas, ideológicas del propio autor, incluso de su formación de vida. ¿Cuál fue tu religión o cuál es tu religión? ¿Cómo te formaste a lo largo del tiempo? Y eso va también como, digamos, encuadrando tu producción en estas diferentes circunstancias, el sistema artístico en el cual te desarrollas, tu propia formación profesional, y también el espacio, digamos, de difusión y de consumo al que puedas acceder a través de tu trabajo. Eso es, digamos, todos los alcances que va a tener en tu trabajo a partir de esta serie de circunstancias, ¿no? Me parece también que insistir demasiado en la idea de encajar en una producción universal dentro del arte contemporáneo no es necesariamente propicio para un artista que se desarrolla de manera local. Yo creo que hay circuitos de distribución y de consumo que te permiten tener una producción, digamos, honesta, puesta entre comillas, interesante, creativa, propositiva, sin que necesariamente te marques dentro de un sistema hegemónico, por decirlo así, de arte contemporáneo. Pienso un poco en esta suerte como de dependencia, un poco respecto a ciertos discursos y ciertas ideas, ciertas plataformas que en ocasiones se tienen en el centro de la Ciudad de México, y que en la medida en que vives relativamente cerca, pienso un poco Guadalajara, pienso un poco Puebla, salpican con mayor fuerza. Quizá no tanto en otros espacios, pienso un poco Veracruz, pienso un poco Tijuana, pienso un poco Oaxaca, tienen otras características, y que si bien, bueno, la Galería de Arte Contemporáneo acaba de cumplir 29 años, ¿no? Si bien ya existía desde hace 29 años un interés por generar o por cuestionarse qué onda con lo del arte contemporáneo, cuáles son las nuevas preocupaciones que estarán viviendo los artistas, cuál será la experimentación con nuevos medios, cuál será el posicionamiento político en muchas ocasiones de los mismos artistas, cuál será la relación que se tendrá con algunos discursos de Europa, de Estados Unidos, la llamada muerte del artista, la llamada muerte de la obra de arte, que para otros se llamará también la desmaterialización de la obra de arte. O sea, estas ideas están en cierto grado en el aire, pero en dependencia del contexto, en dependencia del lugar, en dependencia de las condiciones sociales y económicas de cada espacio, hablo un poco otra vez Veracruz, hablo un poco otra vez Oaxaca, Chiapas, hablo un poco también Tijuana. Las respuestas van a ser diferentes porque los artistas estarán cruzados por otros discursos también que se dan en este ámbito local, que tienen un impacto directo con su obra en todo momento. Aún así, maestro, me sigue llamando mucho la atención cómo quizá los nuevos modelos que ya nos llegan, ya más cercanos ya en el siglo XXI, sí serán estos artistas que logran pegarle a las bienales, logran entrar en las ferias, que logran vender obra, que tiene una implicación política, o que son comentarios a los gobiernos en turno, a veces comentarios muy cruentos, ¿no?
pero que hay una suerte como de ambivalencia, o yo lo siento así, porque por un lado son refractarios frente a estos discursos institucionales, pero por otro lado tienen una cercanía muy puntual con el mercado. Entonces, en esta suerte, insisto, un poco como de seguimiento de estos artistas como modelos, en las zonas, digamos, un tanto más periféricas o no necesariamente del centro, van a generar una tensión interna también en estos otros artistas que estructuralmente viven en zonas marginadas o en zonas que no son centrales del comercio del arte, porque no tienen un contacto internacional. Entonces a veces resulta un poquito complicado negociar y conciliar esta serie de discursos y más allá, esta serie de aspiración de lo que en teoría debería ser un artista. En su trayectoria, ¿cómo ha visto que algunos artistas se posicionan respecto a estas preguntas y estas situaciones? Bueno, primero quería comentar, porque ya lo has mencionado, el Centro Cultural de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, más o menos en los 90, la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, que nace como Galería del Estado y luego se le cambia a Galería de Arte Contemporáneo. Hay que decirlo que no pensaban en la etiqueta actual de arte contemporáneo, en lo que actualmente conocemos como arte contemporáneo. Yo creo que, bueno, desconozco las intenciones por las cuales se les puso estos nombres, pero quizás pienso que se refería más a ese arte que ellos consideraban que estaba sucediendo en ese momento temporal y por eso lo llamaron arte contemporáneo. Hay que decirlo, en el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, pues exhibían a Miró, a Picasso, no necesariamente eran artistas, digamos, que estaban ya dentro de la etiqueta del arte contemporáneo en alguna otra parte del mundo. Y aquí hay que decirlo, la galería se inauguró con Tamayo, ¿no? O sea, esa era, digamos, la visión del arte contemporáneo que se tendría en aquella época, ¿no? Mucho se ha insistido hasta la fecha en que se pueda lograr, pues, este perfil ideal de la galería, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que tener también algunos matices. Por otro lado, creo que en algún momento de la charla hiciste mención de los grupos, del famoso movimiento de grupos artísticos que se dio sobre todo en la Ciudad de México y que de alguna manera tuvo repercusión también en la provincia. A mí me interesa mucho esa parte porque si bien ellos utilizaron desde más o menos los años 70 ya modos de hacer relacionados al arte contemporáneo, fue un movimiento nacional, digamos, local en ese sentido, pero que no necesariamente también asumía la etiqueta del arte contemporáneo como ahora lo conocemos. Y yo creo que ahí está el aporte. Yo creo que ahí está el valor y yo creo que por eso en la actualidad esos grupos y esas manifestaciones artísticas se están volviendo a revisar porque son significativas y porque en su momento aportaron desde lo local y desde nuestra propia realidad, pues formas de ver y de hacer que sí se relacionaban al arte contemporáneo, pero que no asumían, porque no es necesario, siento yo, esa etiqueta. Y eso me sirve para ligarlo con lo que en la actualidad puede estar sucediendo, sobre todo en la provincia de México, que vivimos realidades muy distintas a las que suceden en los grandes centros culturales como la Ciudad de México, por ejemplo, y que podemos asumir quizás sí, porque es necesario decirlo también, que el arte debe de corresponder a su tiempo y debe de asumir cuestiones que dependen de su propia realidad y no de una realidad que más bien está anclada en el pasado. Y yo creo que sí es importante que los artistas de provincia puedan aprovechar las plataformas, los modos de hacer, digamos, los modos de decir del arte contemporáneo, pero para hablar de sus propias realidades, ¿no? Y yo creo que ahí estaría como esa virtud de poder ver qué sucedió
en aquel entonces con este movimiento de los grupos, cómo asumieron estas plataformas y cómo desde sus propios valores artísticos, culturales, históricos, generaron un movimiento que aportó en su momento y que a la fecha sigue aportando para nosotros. También creo que es importante no perder de vista que lo que puede ser significativo para el arte es aquello que puede ser innovador, pero no en el sentido de novedad, sino aquello que puede aportar desde una plataforma, la que sea, ya sea tradicional o contemporánea, pero que pueda aportar a una revisión de su propia realidad, de su tiempo, de su visión del arte, de su visión de la cultura, de las problemáticas que se están viviendo en ese momento. Creo que es más interesante pensar el arte desde ahí que desde asumir de antemano una etiqueta, digamos, de algún, en este caso de arte contemporáneo, pero lo mismo me parecería asumir una etiqueta de la pintura tradicional cuando esto no signifique pues una aportación a la cultura y al devenir de la sociedad o de la comunidad o del arte. Claro, yo también pienso un poco que, sin lugar a dudas, lo sepamos o no, estamos inscritos en un proceso histórico largo que en México golpetea por donde lo veas. Hace rato usted mencionaba la situación de los grupos que se dio sobre todo pues después de 1968, aunque ya desde entonces tenían gran participación, no nada más política, artística, perdón, sino también política. En los 70 pareciera que no existió más una propuesta artística, pero en revisiones, aquí estoy hablando de este libro tan importante que es La Era de la Discrepancia. En revisiones más contemporáneas, pues se hace un gran cuestionamiento, quizá los aparatos institucionales de exhibición de aquella época no le dieron la total cabida a estas producciones que no correspondían como a un discurso más homogéneo. Quizá después, ya en los 80s, con los llamados neomexicanismos, se regresa un poquito más a la figuración y que se regresa como a la representación de ciertos símbolos de la identidad mexicana. Vemos también que en Estados Unidos el movimiento chicano también tenía mucha fuerza y entonces desde allá y desde acá estaban produciendo imágenes que retornaban a la Virgen de Guadalupe, a la bandera nacional, a los exvotos, a la figura de Frida Kahlo, al muralismo mexicano. Entonces, algunos se atrevieron a llamar incluso a este periodo como la nueva escuela mexicana de pintura, pero quizá desde una perspectiva un tanto extraña o no del todo acorde con las intenciones que tenían estos artistas, que estaban un poco más interesados en retratar justamente esto, una suerte como de ensayo y de pregunta sobre una identidad que tenía que ver con lo cultural, con lo social, con lo sexual y con otras interrogantes no necesariamente estaban retratándose la Escuela Mexicana de Pintura de 1930 y 1940. Entonces, esa es otra etapa, digamos, de la plástica mexicana, también fue relevante. Y una más que también revisa Cuauhtémoc Medina, por supuesto, será la de los 90s, cuando los artistas comienzan en la Ciudad de México, sobre todo, a generar sus propias galerías y sus propios circuitos de distribución. Justamente estaba yo investigando un poco y actualizándome y veía que en ocasiones en las ferias se genera un mecanismo un poquito macabro mediante el cual el artista muestra una parte de una investigación o de un proyecto, pero esta parte todavía no tiene una mayor concreción teórica e incluso formal o plástica, ¿no? Sino que más bien con este afán de meter ya la obra en una feria o en una exposición, casi que se genera algo exprofeso y específicamente para lograrse insertar en el mercado. Y
Eso también genera nuevas problemáticas dentro del gremio artístico, porque entonces el arte pareciera ser que poco a poco va diluyendo cierta capacidad de crítica, no sé, o cierta capacidad de impacto social para estar supeditado a este nuevo mecanismo de comercio. Respecto a esto, claro que este es un caso de muchos, seguramente existen otros casos donde la situación no es así, pero existe. Y bueno, más bien quería yo preguntarle cuál ha sido su experiencia y seguramente de sus colegas o de sus alumnos respecto a esta relación con el mercado. Bueno, primero me gustaría regresar un poquito al inicio de tu comentario. Me gustaría como hablar un poco de este periodo precisamente de los 90, que creo que es, viéndolo ahorita, podría pensarse que hay como una añoranza de esa época donde la pintura precisamente tenía mucha presencia. Y si bien este periodo del neomexicanismo y de las tendencias donde precisamente el arte oaxaqueño, por ejemplo, tuvo mucho auge, ha sido bastante estudiado. A mí se me hace extraño que no hay, o por lo menos yo no he observado mucho estudio en el momento en que estos también ocurre una ruptura, que yo más o menos ubico en el inicio del 2000, ¿no? Precisamente en el inicio, digamos, de un nuevo periodo también de la política en México, la llegada de un nuevo partido político a la presidencia de la República, cosa que no había ocurrido antes. Y también ubico ahí como un inicio formal, digamos, de esta visión, por lo menos en los museos de la Ciudad de México, de privilegiar el arte contemporáneo sobre otro tipo de manifestaciones. Obviamente eso se va a ir dando de manera gradual, pero también va ocurriendo un desplazamiento de la pintura como un arte dominante en México y una llegada de nuevos medios de expresión y manifestación. Me refiero a los museos y a los formatos de distribución y de consumo que existen dentro del arte, en las galerías, en las ferias, en todo el aparato, digamos, que hemos llamado mundo del arte. Creo que ahí ocurre un fenómeno interesante, poco estudiado, que llega además con un partido conservador, pero que abre las puertas a otras manifestaciones cuando se había dado un periodo que incluso mundialmente se conoció como un renacimiento del arte mexicano y una llegada de artistas como Julio Galán, como muchos otros que trascendieron las fronteras de México y que se insertaron en un comercio internacional de obras de arte bastante poderoso, ¿no? Maestro, me queda claro que respecto al término y al desarrollo de esto que llamaremos arte contemporáneo, existen muchísimas historias, algunas más cercanas a estos centros, otras más lejanas, pero que todas caben dentro de un contexto histórico específico que es un poco el actual también, ¿no? Esta situación del término tiene una doble vía, ¿no? Una cuestión como de una suerte de estilo o como de una suerte de empleo de ciertos medios, pero también tiene esta otra acepción que tiene que ver con lo actual o lo coetáneo a nosotros en términos temporales. Entonces pienso que todo esto cabe, aunque sea paradójico, aunque sea contradictorio, cabe por lo menos en esta segunda acepción que tiene que ver con lo actual o con lo coetáneo de nosotros. Le agradezco muchísimo sus participaciones, su tiempo. Quisiera saber si tiene algo más que agregar en este apartado final, ya para ir cerrando un poco la discusión. Sí, bueno, a mí me gustaría dejar como centrada la idea de que siento que la diversidad de opiniones, la diversidad de creación siempre enriquecen más, digamos, el ámbito cultural, en este caso el ámbito artístico, que las vías solamente unidireccionales, ¿no? En los circuitos en una sola dirección siempre
digamos, limitan la distribución, el consumo, obviamente la producción del arte, y yo por eso apuesto más a tener una visión más bien panorámica y observar diferentes vías en las que el arte puede producirse, distribuirse y consumirse. Y creo que dependerá de cada uno de los artistas, pues decidir qué es lo que más convenga para sus propios intereses y obviamente para dónde se visualiza cada uno en el futuro del arte, ¿no? También hay que pensar que es importante ver la provincia como yo lo vería como un potencial, yo así lo veo, no lo veo como algo negativo, sino más bien lo veo como un nicho de oportunidad, como un espacio que puede entrar en discusión, no necesariamente en contradicción al centro, pero sí en discusión, como un espacio que puede decir, que puede tener su propia presencia, eso es lo que quiero decir, un espacio original, un espacio potencial y un nicho de oportunidad. Obviamente esto depende de muchos factores, depende de políticas públicas, depende de políticas de difusión, depende de políticas de consumo, pero también depende de que los artistas poco a poco encuentren también discursos que puedan ser interesantes y que puedan ser propios de este tiempo, en la medida que también los artistas encontremos estas ideas y estos discursos, creo que podemos también tener posibilidades de que nuestro trabajo alcance una mayor bocina, le llamo yo, es decir, una mayor difusión en otros ámbitos fuera de los ámbitos locales. Por eso una frase que a mí me ha gustado mucho estarla como manejando en los últimos días es que al arte hay que agregarle menos pintura en el sentido de agregarle menos materialidad, digamos, y menos manualidad y más ideas y mayor creatividad. Creo que estos medios como el que estamos utilizando ahorita, que son los medios digitales, pues nos permiten ir un poquito más allá de lo tradicional. No quiere decir que lo tradicional necesariamente está en un punto negativo, pero ir un poco más allá y acercarnos un poquito más a nuestro tiempo y encontrar estas ventanas. Este video puede ser visto en cualquier parte del mundo siempre y cuando se hable este idioma, ¿no? Digo, para poder ser entendido. Y entonces nos permite, pues, ahora sí que romper los centros físicos y acercarnos. Obviamente es una utopía, habría que también ver las posibilidades que tienen estos medios de realmente tener un alcance mayor, pero sí nos abren esa posibilidad de dialogar con otras esferas mucho más allá de lo local. Sí, pienso un poco que quizá lo importante sea que el artista pueda estar a la altura de lo que el contexto de su época le solicita, ¿no? Si ello requiere de adopción de nuevas tecnologías o experimentación con medios tradicionalmente quizá no hubiera contemplado, pues adelante. En cierto grado eso contribuye a una elaboración de un relato más artístico o de cierta historia del arte. A mí me gusta un poco pensar en la historia del arte, en lugares específicos, ¿no? Una historia del arte local, un recuento histórico de lo que sucedió en un momento muy puntual en un espacio muy específico. Es un poco también que, o más bien en concordancia con esto, el próximo episodio estará dedicado exclusivamente a la situación del arte en el estado de Veracruz y le reitero un agradecimiento por estar aquí acompañándonos y dándonos un poco de su tiempo. Y querida audiencia, les doy las gracias por acompañarnos y les invito a que nos acompañen el próximo miércoles de conversatorio. Va a ser el episodio final, donde hablaremos de arte en el estado de Veracruz. Maestro, muchísimas gracias. Me despido de todos ustedes. Gracias a ti, gracias al equipo del Instituto Veracruzano de la Cultura y gracias obviamente a quienes nos escuchan. Esto es una realidad que muchos de nosotros no habíamos vivido, pero creo que hay que verla con oportunidad, hay que verla con creatividad y sin duda alguna buscar la manera que esto sea para bien de todos, digo, dentro de la tragedia y de lo que puede cada uno estar viviendo. Creo que podemos encontrar un nicho de oportunidad también para
encontrar una mejor humanidad, un mejor ser humano y que todos podamos ser más empáticos con lo que sucede con el resto de nosotros. Muchas gracias a ti. Maestro, esa perspectiva ética a mí me gusta muchísimo. Gracias por todo y nos vemos pronto.